Efesios capítulo 5, versículos desde el 15 hasta el 20, y de pie leemos su palabra en esta mañana. De pie para honrar su palabra. Efesios 5, versículos desde el 15 hasta el 20, y dice así en el nombre de Jesús: Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestra salvación. En ella encontramos, Señor, todo lo necesario para vivir una vida, Señor, agradable a ti. Te damos gracias por ella. Gracias porque es un tesoro, Señor, invaluable. Es un tesoro que no nos puede faltar. Te damos gracias porque tú eres quien ilumina tu palabra a nuestros corazones. Señor, mucha gente la lee, pero no todo el mundo, Señor, la entiende. Tú eres quien ilumina, Señor, tu palabra. En esta mañana te rogamos que tú, Señor, la ilumine a nuestros corazones y que podamos ver, Señor, cosas que son importantes para nuestro crecimiento espiritual, Señor, para vivir una vida agradable a ti, una vida santa. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres quien lo hace. Tú eres quien abre el corazón nuestro. Tú eres, Señor, quien clava tu palabra en nuestro ser como espada de doble filo. Esta penetra hasta partir el alma. Señor, te rogamos que hables a nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo se titula el mensaje? Antibióticos para las infecciones del alma. Hace algún tiempo, un doctor llamado Jay Connell jugaba con su perro llamado Harvey. Era un perrito de una raza llamada Cocker Spaniel, y él notó que tenía un pequeño arañazo en su mano. Él la limpió, la desinfectó y siguió con su vida habitual. 2 semanas después, él se enferma de lo que parecía una gripe, una sencilla gripe. Pero no se imaginaba entonces lo que estaba a punto de suceder, porque una bacteria en la saliva de su perro le causó una infección que le desencadenó una septicemia, una sobrereacción al sistema inmunológico ante una infección. Por la infección perdió la nariz y perdió las piernas. Dice que la septicemia es la principal causa de muerte por infección en el mundo. Él no murió, pero estuvo muy cerca de perder la vida. Como consecuencia, pasó 5 días en coma y meses en el hospital antes de perder las 2 piernas, porque le cortaron las piernas por debajo de la rodilla. Perdió todos los dedos de una mano, perdió su nariz y perdió parte de sus labios.
¿Hasta dónde puede afectarnos a nosotros una infección? Hay que prestarle atención a las infecciones. Creo que tenemos doctores aquí, hay que prestarle atención a las infecciones. ¿Una infección puede matar a una persona? Entonces, ¿cómo se combaten las infecciones? Los antibióticos, ¿verdad? Combaten las infecciones. ¿Usted se imagina la humanidad sin los antibióticos? ¿Cuántas personas morirían? Así que son un poco delicadas las infecciones y hay que combatirlas. Nosotros como cristianos podemos sufrir de infecciones internas, infecciones espirituales, infecciones que nos atacan, que atacan nuestra vida espiritual. Y entonces pudieran llevarnos a nosotros a un punto de perder nuestra comunión con Dios. Nosotros somos salvos. ¿Cuántos son salvos? Nuestro pecado fue tomado y fue echado a lo profundo del mar, en el sentido de que Dios nos perdonó y no se acuerda más del pecado nuestro. Pero la realidad es que en nosotros quedó un pecado residual, un pecado que permanentemente está intentando llevarnos a nosotros y bajarnos en nuestro nivel espiritual y bajarnos en nuestra fe para ver el daño que puede hacernos espiritualmente, de tal manera que nosotros perdamos nuestra comunión con Dios. ¿Es el pecado una infección o no? Es el pecado la peor bacteria que nos ha tocado a nosotros. Así que esta carta a los Efesios, esta carta es escrita a una iglesia que estaba en una ciudad muy importante, en una ciudad que era una mega o una meca de la idolatría, de la inmoralidad. Una ciudad donde era como un imán que llamaba a los idólatras a venir a esa ciudad, y no solamente a los idólatras, sino a todas las personas que quisieran vivir de manera inmoral. Entonces, esta iglesia que estaba ahí en esa ciudad, siempre, mis hermanos, la iglesia ha sido influida en cierto punto por el entorno en la que ella se desarrolla. Nosotros nos desarrollamos en un ambiente donde ese ambiente intenta permanentemente influir sobre nosotros. Entonces, Pablo le escribe a esta iglesia para que la iglesia pudiera ver y saber que hay una diferencia entre el entorno donde ella se desarrolla y ella misma. Que la gente allá afuera puede manifestar sus infecciones y no importa, porque están muertos en sus delitos y pecados. Pero que al creyente esas infecciones sí le provocan situaciones espirituales que le llevan a que su comunión con Dios sea rota. Así que veamos nosotros, mis hermanos, algunos antibióticos para ayudarnos en contra de esas infecciones internas que tenemos y que es también influenciada por nuestro exterior. Así que en primer lugar veamos la realidad de las infecciones. Veamos los versículos desde el 3 al 5. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia,
porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que describen algo estos versículos. Estos versículos hablan de práctica en las cuales el cristiano puede caer. Prácticas que nos hablan a nosotros de verdaderas infecciones mortales que pueden manifestarse en nuestras vidas. ¿O no caen los cristianos en fornicación? Los lobos están aullando hoy. ¿Qué es fornicación? ¿Qué es fornicación? Ayúdenme, mis hermanos. Relación íntima fuera del marco matrimonial. La fornicación puede hablar de relaciones antes del matrimonio, pero también pueden hablar dentro del matrimonio cuando se tiene a una persona que no es tu pareja, la que Dios te dio. La fornicación encierra el adulterio también, encierra todo lo que tiene que ver con sexo fuera del matrimonio. Y entonces aquí se deja ver, en esos versículos se deja ver que las infecciones son una realidad. Son una realidad para el creyente, están ahí, el pecado está dentro de nosotros y el pecado, si no se controla, esa infección puede hacer que nuestro nivel espiritual descienda y nuestra comunión con Dios se desaparezca. Así que él dice ahí, y habla de algunas, pero fornicación es la primera. Inmundicia, ¿qué es inmundicia? ¿Qué es la inmundicia? Todo lo que quebranta el mandamiento de Dios en nuestras vidas, todo lo que ofende a Dios, todo lo que podamos nosotros pensar, decir o hacer que violenta la voluntad de Dios. Así que ya estamos viendo dos infecciones, pero hay una tercera que menciona ahí. Avaricia. ¿Qué es la avaricia? ¿Puede ser común esta infección en la iglesia? ¿Puede ser común? ¿Qué es la avaricia? Querer tener y tener. Y si yo tengo lo que yo necesito, yo no me conformo con tener lo que yo necesito. Yo voy a hacer lo que sea para obtener más allá de lo que yo necesito. La avaricia tiene que ver con el amor al dinero. La avaricia tiene que ver con poner el dinero, las cosas materiales en un nivel que está por encima de Dios. La avaricia tiene que ver, más adelante lo dice, que desechemos la avaricia, lo cual es idolatría. Así que lo que la avaricia busca es poner en el lugar de Dios, poner las cosas materiales. ¿Ustedes creen que esta es alguna infección que se pueda manifestar en nosotros? Pero también aparece otra, él menciona otras ahí. Él menciona palabras deshonestas. ¿Qué son las palabras deshonestas? ¿Qué son? Cuando hablamos, ¿qué hablamos? ¿No puede pasar, mis hermanos, a nosotros? Amarren al lobo. Pero también menciona las necedades, necio, necedades, truhanerías. Y dice ahí, cierra con el listado, dice que son cosas que no convienen al cristiano. No convienen. No le aportan nada positivo.
no aportan a tu desarrollo espiritual. Por el contrario, lo frenan, lo detienen y lo hacen menguar. Todas esas cositas que aparecen ahí. Y él termina diciendo en el 4, antes bien, acciones de gracia. En vez de palabras deshonestas, acciones de gracia. Y el 5 cierra diciendo, porque ustedes saben que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es, ahí está, que es ¿qué? Idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que él viene hablándole, mis hermanos, él viene hablándole a esa iglesia, en esa sociedad, como nos habla a nosotros hoy en esta sociedad, que hay una diferencia entre el no creyente y el creyente. Hay una forma de vida que el creyente tiene que el no creyente no la tiene. Así que los hijos de Dios son diferentes, caminan diferentes, hablan diferentes, se comportan diferente, se manejan diferente a los hijos de las tinieblas. Amén. Así que dile a su hermano que está a su lado, nosotros somos diferentes. Ese versículo 3 de ese capítulo 5 dice que somos diferentes. Ese versículo 6 dice que nadie influya sobre nosotros para desobedecer a Dios. Ese versículo 7 del capítulo 5 dice que no acompañemos al mundo en su derrotero pecaminoso. Que no le acompañemos. ¿Alguien me puede leer el 7? ¿Cómo dice el 7? No seáis pues partícipes. Si la ciudad de Éfeso se movía al templo de la diosa Diana para adorar a la diosa Diana, la iglesia se levanta y se mueve para adorar no a los ídolos, sino para adorar al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra y que es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, y es el que nos resucitó cuando nosotros estábamos muertos. Así ese versículo 7 dice, no participen con ellos. No participen con ellos en sus fornicaciones, no participen con ellos en sus palabras deshonestas, no participen con ellos en sus necedades, no participen con ellos en su truanería, no participen con ellos. Señores, el día pasado escuchamos nosotros, y es penoso, hablar de una fiesta que se celebró en Santo Domingo, en la República Dominicana. Qué pena. Una fiesta de orgía donde habían solo homosexuales y lesbianas. ¿Y sabe cuál es la triste noticia? Que un pastor estaba en eso. Por eso, entre comillas, los hijos de la luz no se meten en esas cosas. Tan difícil que Pablo dice ahí, ni siquiera se mencionen como conviene a santo. Entonces, hay infecciones, mis hermanos, que atacan. Entonces hay que atacar las infecciones. ¿Qué es lo que usamos para atacar las infecciones físicas? Antibióticos. Así que en primer lugar veamos que las infecciones son una realidad. Hay que reconocerlo, hay que reconocer, mis hermanos, que dentro de nosotros hay un pecado residual que si te descuida te va a devorar. No hay peor enfermo que aquel que no reconoce que tiene algo dentro de él que le está dañando, que le puede dañar.
Porque si nos descuidamos nosotros, sencillamente se va a levantar y el león que está durmiendo se va a despertar. ¿Y qué hace el león cuando ve a una persona y tiene hambre el león? Entonces hay que reconocer que son una realidad dentro de nosotros. Yo le decía el día pasado a los pastores, yo no confío en mí. En mí yo no confío. Con eso del pecado y la cosa, yo no confío en mí, mis hermanos. Mi confianza está en Dios. Que Dios es el que sostiene nuestras vidas. Porque, ¿quién se ahoga más fácil? ¿El que sabe nadar o el que no sabe nadar? Dicen por ahí. Porque el que sabe nadar se tira con confianza. Un golpe, una cosa tan allá abajo. Listo. No, hermano, pero el que no sabe nadar sabe. Así que no confíes en ti. Corre. Corre por tu vida. Corre por tu vida. No participes de las obras de las tinieblas. Segundo lugar, hay que hacerse analítica para descubrir las infecciones. Versículo 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que hay que prestarle, mis hermanos, atención cuando aparecen los síntomas. Porque las infecciones internas dan síntomas. No la vemos con nuestros ojos, pero sentimos los síntomas. Si yo tengo un dolor de cabeza permanente que no se me quita con nada y es un asunto que está ahí, hago lo que sea y está ahí, eso tiene que llamarme la atención a mí, mis hermanos. Y decir, esto no está bien, lo que está pasando no está bien. Algo hay dentro de mí que no está bien. ¿Y qué hago? ¿Me quedo tranquilo con los brazos cruzados? Cuando las fuerzas espirituales nuestras se van achicando y se van achicando y se van achicando, es un síntoma, mis hermanos. Es un síntoma de que algo dentro no está bien. Cuando llega el desánimo, hoy no quiero levantarme para ir a la iglesia. No quiero, hoy me quiero quedar aquí tranquilo. Hermano, es un síntoma. Aunque la gente del sancocho no lo crea, es un síntoma. Es un síntoma de que algo dentro no anda bien. Hay una infección que está operando. Cuando llega la apatía, ay, hoy no siento deseo de alabar a Dios. Hoy no siento deseo de leer la Biblia. Hoy no siento deseo de orar. Hoy no siento esto, hoy no siento. Y es siento. ¿Qué importa lo que tú sientas y lo que yo sienta? Lo importante es la convicción que hay en nuestros corazones. Entonces, cuando yo estoy sintiendo y todo lo que estoy sintiendo es en contra de lo que Dios quiere, eso es un síntoma de que algo adentro no anda bien y de que la infección está caminando, está ganando terreno. Hay síntomas más peligrosos. Hoy no quiero ir a la iglesia porque no me siento bien con un hermano de la iglesia. No, yo no voy a esa iglesia, ahí va fulano de tal. Aquí no le pasa a nadie. Gracias a Dios. Pero existe. Entonces, mis hermanos, esos son síntomas de algo, de una infección interna. Hay hermanos que no me agradan. Adiós, pero eso es casi una gangrena, hermano.
Eso es casi una gangrena. Hay hermanos que no me agradan. Yo no soporto al hermano, a la hermana fulano de tal. Es una gangrena porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces son síntomas, mis hermanos, que están hablando de lo que está pasando dentro. Crítica permanente de todo lo que se hace. Pero aparecen unos síntomas que son, mis hermanos, que hablan de una infección grave. Cuando aparecen esos síntomas como la atracción a la pornografía. Ay, esas redes. Ay, esos asuntos electrónicos. Y cómo el mundo te bombardea por ahí permanentemente. Qué fácil es quedarse ahí. Qué fácil, qué sencillo. Pero son síntomas, sencillamente. Me siento atraído a ir detrás de mis amigos cuyas acciones no honran a Dios. Quiero juntarme con ellos. Quiero juntarme con los que no honran a Dios. Síntoma de una infección. Entonces ahí lo que está diciendo en ese versículo 15 es un llamado a que te analices. Hazte las analíticas necesarias para descubrir que dentro de ti hay infecciones que se están menguando en tu vida espiritual y sencillamente cada día que pasa la infección crece y mientras más crece la infección, menos amas a Dios. Mirad bien, dice el versículo 15. Mirad pues. Es un imperativo. Mirad, chequéate, analízate, obsérvate, acéchate, espíate, regístrate y mírate, porque no es posible que aparezcan los síntomas y tú sigas caminando como si nada estuviera pasando y que es algo normal. Mis hermanos, cuando los síntomas aparecen, hay cosas anormales para el cristiano que están pasando dentro. Entonces, el asunto es, mira bien, analízate bien, chequéate, ve al médico. Y no dice ahí, hazlo cuando tú quieras, dice, mirad pues con diligencia. Hazlo pronto. Ponle atención al asunto. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Porque ya la infección no se queda adentro, sino que la infección comienza a influir de tal manera, mis hermanos, que comenzamos a andar. Y ese andar no es que te mire a ver si anda cojo o si tiene un pie torcido. No, mírate cómo tú andas. Y ese andar tiene que ver con el estilo de vida que puede asumir una persona en un momento determinado. El andar tiene que ver con el estilo de vida. ¿Cómo vives? ¿Cuál es tu conducta? ¿Cómo te comportas? ¿Qué cosas habla? ¿Qué cosas son las que tú disfrutas? Mirad. Ponle atención, con diligencia, ponle empeño a la cosa porque tu vida espiritual corre peligro. Mirad con diligencia cómo andéis. Y aquí viene y él saca los dos grupos. No como necios, sino como sabios. El cristiano anda, se mueve, se comporta con sabiduría. Así que mis hermanos, las analíticas son importantes para descubrir las infecciones que hay dentro de nosotros. Vamos al médico
el médico nos manda a hacer las analíticas y allá viene el resultado. Hay problemas internos, hay una infección que está atacando esto, lo otro, aquello. Lo mismo espiritualmente. Cuando aparecen los síntomas, detente y analízate a ver qué está pasando dentro. Bueno, cuando llegan las analíticas, entonces el doctor indica, viene la indicación. Vamos a tratar estas infecciones ¿con qué? Con medicamentos. Vamos a tratar las infecciones con antibióticos que puedan parar las infecciones, porque si las infecciones siguen caminando, es mortal. En tercer lugar, aparece la medicina contra las infecciones espirituales. Versículos 17 y 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y mire, mis hermanos, de aquí en adelante, cómo se relaciona esto con el tema anual de nosotros, que es el conocer a Dios, crecer en el conocimiento de Dios. Esto que vamos a ver a continuación. Ahí está la medicina, ahí está el medicamento, ahí están los antibióticos para parar las infecciones que pueden atacarte a mí, a ti como creyente. ¿Por qué? Porque el pecado está ahí, porque la bacteria está ahí. Y la bacteria se manifiesta en infecciones, manifiesta la fornicación, manifiesta la avaricia, manifiesta la truanería, manifiesta la palabra deshonesta. Ahí está la bacteria. Y la indiferencia es mortal. Si pasamos indiferente a eso, la indiferencia es mortal. Y aquí está el primer antibiótico. Versículo 17. ¿Cómo dice? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Cuando descubre que algo hay que no anda bien, una relación con alguien, un deseo desproporcionado de esa vieja naturaleza, cuando tú descubres que está pasando esto y te quedas indiferente a lo que está pasando, eso es insensatez. Y él dice, por lo tanto, no seáis insensatos. Si te quedas indiferente a lo que está pasando dentro de ti, espiritualmente hablando, si te quedas con los brazos cruzados, eso se llama insensatez. Y el llamado es entonces a movernos nosotros. ¿Y cuál es el principal antibiótico que aparece aquí? El principal antibiótico es la voluntad de Dios, que trae salud a nuestra alma. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, si hay algo que nos puede sanar, mis hermanos, en esta amenaza que está dentro de nosotros, una amenaza permanente, es la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere. Es lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que nos ayuda a nosotros y mantiene encerrado, mis hermanos, al león que está ahí dentro de nosotros. Si nosotros nos hacemos indiferentes, sencillamente el león te va a devorar. Pero si tú corres a ver qué es lo que Dios quiere para tu vida, con la intención en el corazón de aplicar lo que Dios quiere para tu vida, su voluntad, esa voluntad de Dios aplicada a tu vida, es lo que encierra otra vez al león que está dentro de ti y que se ha soltado. Es su voluntad, mis hermanos. Es un llamado a ser entendido, es un llamado a entender, a conocer
La voluntad de Dios. ¿Y dónde yo conozco la voluntad de Dios? ¿Dónde la conozco? Levántela a ver. ¿Dónde conozco la voluntad de Dios? Aquí está la voluntad de Dios. Hermano, ahí está el primer antibiótico que tú necesitas cuando las infecciones espirituales aparecen en tu vida. Su palabra, su voluntad. Su voluntad está expresada desde Génesis hasta Apocalipsis. Su voluntad para nosotros, su voluntad que es medicina, su voluntad que es comida, su voluntad que es buena y su voluntad que es agradable. Eso es lo que nos libra a nosotros de las infecciones del pecado. Su voluntad, bendito sea el nombre del Señor. Su voluntad es buscar su voluntad. Es buscarla. Ahí dice que seamos entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Entendido, para yo poder entenderla tengo que venir al libro. Tengo que estar conectado al libro. Tengo que buscar permanentemente tomarme el antibiótico, porque eso es lo que va a parar la infección dentro de mí. Su voluntad, pero ahí aparece una segunda. En el mismo versículo 18 leemos: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Así que la segunda es un llamado, mis hermanos, a llenarnos. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así, el versículo 18: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Habla de llenarnos. De llenarnos. Nos llenamos con una cosa o nos llenamos de la otra. Siempre nos estamos llenando. ¿Los borrachos se llenan de qué? De alcohol. ¿El glotón se llena de qué? Y siempre nos estamos llenando. ¿Para qué sirve el alcohol en nuestros cuerpos? Porque está haciendo alusión al vino. ¿Para qué sirve el alcohol en nuestros cuerpos? ¿Para qué? Díganme, mis hermanos, díganme, ¿para qué sirve el alcohol? ¿Para dañar la salud? ¿Para dañar relaciones? Hay relaciones que se rompen por la borrachera. Seguro. ¿Para provocar muerte violenta? Hay gente que ha matado a otro bajo los efectos del alcohol. ¿Cuánto habrán? Me interesaría a mí escuchar las estadísticas del mundo por la gente que ha muerto violentamente por causa del alcohol. En sus diferentes ramas, trifulca, accidente, muchísimas cosas. Sería interesante ver las estadísticas que lo que provoca la bebedera. A veces comienza con un traguito social, pero entonces se va destapando la cosa, soltando el león de adentro. Y tómate el otro. Y tómate el otro. Y tómate el otro. Y uno llama al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, hasta que la gente se llena. Nos hace más miserable porque gastamos nuestro dinero. ¿Y cuánta gente coge prestado, mis hermanos, para irse a dar un humo? ¿Cuánta gente coge prestado? ¿Cuánto gastarán el dinero del sustento de la casa para darse un humo? Entonces nos hace más pobres, para avergonzarnos, para matarnos. Así que el alcohol no sirve para nada cuando los ingerimos. Ahora, si ustedes lo van a untar afuera, dígale a su hermano, el alcohol es para eso, para untárselo afuera. Úselo por fuera. Úselo por fuera. Si lo va a usar, úsalo por fuera. Entonces el llamado es: desecha eso, no te llenes de eso, llénate del Espíritu. Sean llenos del Espíritu.
Entonces, lo primero que necesitamos ver aquí en ese versículo 18, cuando se relaciona, cuando nos habla de ser lleno, es un imperativo. Versículo 18, veámoslo: no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, y ahí viene el imperativo. Antes bien, el imperativo, ¿cómo dice? Sed lleno del Espíritu Santo. Si Dios nos manda, si es un mandato de Dios a que seamos llenos, ¿quién llena? Dios llena. Pero es un imperativo que nos está dando a que seamos llenos. Si es un imperativo, entonces Dios quiere llenarte. ¿Y tú qué haces para ser lleno? ¿Qué haces para tomarte el antibiótico de la llenura del Espíritu que pueda parar las infecciones que, si no se le pone freno, van a seguir corriendo dentro de ti y te van a llevar a un punto de muerte espiritual? ¿Qué hacemos, mis hermanos? Porque muchas veces nosotros oramos aquí: Señor, lléname de tu presencia. ¿Cuántos han orado así? Y a veces hasta lo cantamos: Espíritu de Dios, llena mi vida. ¿Lo cantamos? ¿Cuántos lo han cantado? Está bien, mis hermanos. Oremos, que Dios nos llene. Cantemos, que Dios nos llene. Pero ¿qué tú estás haciendo para que Él te llene? Porque si es un imperativo, entonces alguna parte le toca a la iglesia para ser llena del Espíritu. Permanentemente. Y aquí, bueno, la llenura del Espíritu Santo aquí tiene que ver con dejar que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Y el contraste aquí es: no te embriagues con vino, sino sé lleno del Espíritu. Es un contraste entre el efecto que causa el alcohol en tu vida y aquella iglesia que parte del ritual del paganismo era darse grandes borracheras con vino como parte de su ritual pagano. Entonces aquí el contraste: el efecto que hace el vino en la vida de la persona y el efecto de lo que hace el Espíritu en la vida del creyente. ¿Es importante entonces estar lleno del Espíritu? Para el cristiano es importante estar lleno del Espíritu. Ese es uno de los antibióticos que frena esa bacteria que está dentro de nosotros, que se llama pecado. Ahora, mis hermanos, nosotros vivimos llenándonos. Permanentemente nos estamos llenando. ¿Cuántos se llenan con Netflix? ¿Cuánto se llenan? Sinceramente, mis hermanos, ¿cuánto se llenan con Netflix? Wow. ¿Cuánto tiempo pasa viendo una serie de la de Netflix? Netflix. Eso es llenarse, mis hermanos. Eso es llenarse. Te estás llenando. Ya no son novelas, ahora son series. Y qué difícil era antes esperar nosotros. Ay, que terminó el capítulo y siempre te lo terminaban en el coso más, para dejarte enganchado, para que tú al otro día volviera con más ímpetu a ver el capítulo que seguía. Porque yo quiero ver en qué va a terminar esto. Pero ya tú no tienes que esperar. Ya tú puedes inmediatamente dar y sigue ahí conectado. Y te puede pasar horas y horas y horas al día conectado. Y en lo que pasa horas y horas al día te está llenando. Porque todos nosotros nos llenamos de una u otra
forma, mi hermano, vivimos llenándonos. Querrámoslo o no nos querramos, vivimos llenándonos. Vivimos conectados a un celular, yendo a donde el algoritmo me quiera llegar, y el algoritmo sabe lo que a mí me gusta. El algoritmo sabe qué es lo que yo disfruto en las redes. Y yo lo veo una vez y lo veo otra vez, y el algoritmo entiende, le gusta esto, déjame mandarlo, lo voy a bombardear con esto, y va a seguir mandándote, y te está llenando. Te está llenando. Así que la pregunta, mis hermanos, en esta mañana es, ¿qué es lo que consume mi alma? ¿Qué es lo que consumo? Pregúntele a su hermano que está a su lado, ¿qué está consumiendo? Porque nosotros nos llenamos de lo que más consumimos. Pero es tan sutil que a veces ni nos damos cuenta porque que nos estamos llenando. Aún nos soñamos en la noche con lo que más consumimos en el día. ¿O no le pasa eso a veces? Que se sueña en la noche con lo que más consumido en el día. Por eso, mis hermanos, las infecciones espirituales no ceden. Porque lo que estamos haciendo es alimentarla en vez de atacarla con los antibióticos necesarios. Y llenarnos del Espíritu Santo es el antibiótico más poderoso contra las infecciones provocadas por la bacteria que se llama pecado que está dentro de nosotros. Así que dígale a su hermano, aprovecha bien el tiempo, llénate del Espíritu Santo. Porque es lleno del Espíritu Santo que el cristiano crece más en su santidad. Es lleno del Espíritu Santo. Es dejando de participar allá afuera. Es llenándote de la presencia del Espíritu Santo. Y mis hermanos, llenarnos de la presencia del Espíritu Santo tiene que ver con algo que tú y yo tenemos que hacer también. Tiene que ver con el conocimiento. Último punto, la dosificación y elementos de la medicina que cura las infecciones. Dosificación, vamos al doctor, nos sentimos mal, aparecen los síntomas, vamos al doctor, vienen las analíticas, viene la prescripción o viene la receta, y entonces la receta nos dice ahí, se va a tomar tantas veces al día, se la va a tomar a esta hora, y eso es la dosificación, ¿verdad? No sé. O sea, ¿cómo te la tomas? ¿Cómo me la tomo, doctor? ¿Cómo me la voy a tomar? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de entrada, veamos nosotros, mis hermanos, que esto responde al cómo. ¿Cómo nos llenamos nosotros del Espíritu? ¿Cómo nos llenamos? ¿Cómo nos llenamos? Dios nos llena, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, de entrada veamos que aparecen 4 verbos en el texto que hemos leído últimamente. 4 verbos. Hablando, cantando, alabando y dando. Hablando, cantando, alabando y dando. Y los verbos aparecen en un tiempo, los verbos tienen tiempo, tienen pasado, tienen presente o tienen futuro, pero hay verbos que no es solamente que ocurrió en el pasado, se está
manifestando ahora o se va a manifestar. No, este verbo es un gerundio, es un presente continuo, por eso aparece ahí con esa partícula final, ando, hablando, cantando, alabando y dando, y eso habla de mantenerlo continuamente. Y manteniéndolo continuamente te llena del Espíritu. Te está tomando permanentemente el antibiótico que va a frenar esas infecciones provocadas por esa bacteria que se llama pecado y que está dentro de nosotros. Así que veamos, mis hermanos, cuántas veces al día, cuántas veces a la semana, cuántas veces, es la pregunta aquí. ¿Cuántas veces? ¿Cómo me lo tomo? ¿Cómo lo hago? Ahí dice continuamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga o te vayas de este mundo. Todos los días, todas las veces que pueda. Mientras más cantidad de veces, mucho mejor, porque mientras más lo haga, más te frenan las infecciones que están ahí acechando para atacar. Mira ahí lo que dice. ¿Cuáles son las manifestaciones para llenarme del Espíritu? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que debo hacer? Pregúntale a su hermano, ¿qué es lo que hay que hacer para llenarse del Espíritu? Primero, hablar entre vosotros. Hablando entre nosotros. Y más que la reunión dominical o de los martes, es cuando nos juntamos nosotros, mis hermanos. Cuando nos juntamos para compartir, cuando tú te juntas con tu hermano en tu casa, o allá o aquí, o en el restaurante, o donde vas. Ahí es. ¿Cómo hablas? Los temas que sobresalen te llenan ¿de qué? Porque ahí está dando la clave, mis hermanos. Hablando entre vosotros con salmo, con himnos, con cánticos espirituales. Y la dinámica es, mis hermanos, que cuando Leo y yo nos juntamos, yo estoy hablando con Leo de la grandeza de lo que Dios hace. Pero yo estoy junto con Leo y estoy hasta alabando al Señor con Leo. Pero Leo está haciendo lo mismo. Y Leo, escuchándome a mí, se está llenando de Dios. Y yo que estoy escuchando a Leo y me está respondiendo, yo me estoy llenando de Dios. Porque nuestras conversaciones nos llenan. La pregunta aquí es, ¿cuál es el tema de nuestras conversaciones? Esa es la pregunta que hay que darle respuesta. Porque lo que llena, mis hermanos, es lo que aparece ahí. La palabra de Dios, hablada, cantada. Bendito sea el nombre del Señor. Su palabra es la que nos llena del Espíritu. Gloria al Señor. Le da un aplauso al Señor. Hablando entre ustedes con salmos, cánticos, himnos espirituales, con cántico. Pero ahí aparece también, otro momento de nuestras vidas, y es cuando estamos nosotros solos. Ahí dice cantando y alabando al Señor. ¿Dónde? ¿Dónde? Puede estar en el parque, puede estar en la sala de tu casa, puede estar en la habitación de tu casa, puede estar en el baño, puede estar donde sea. Y donde sea, el llamado es, canta y alaba a Dios en tu corazón. En tu corazón. Y esa alabanza y ese cántico al Señor en nuestros corazones es un freno contra las infecciones espirituales que quieren atacarnos, mis hermanos. Pero finalmente aparece el último de los verbos que dice, dando gracias a Dios, dando gracias, teniendo un corazón agradecido de Dios, dando gracias a Dios, mis hermanos. Así que tener un corazón agradecido. Y ahí aparecen dos preguntas.
¿Cuándo debemos tener el corazón agradecido? Según el texto. Mire el texto que está ahí. ¿Cuándo debemos dar gracias a Dios? Siempre, mis hermanos. Siempre, cuando la nevera está llena y cuando está vacía, siempre. Si estoy sano físicamente hablando, si estoy enfermo, dando gracias a Dios, siempre. No importa la circunstancia que esté pasando, levanta tus manos y da gracias a Dios, porque tu situación no se ha escapado del control de Dios y a través de esa situación Dios está trabajando en tu vida. Dale gracias a Dios. Pero también le podemos hacer la pregunta a ese versículo: ¿por cuáles cosas, Señor, te vamos a dar gracias? Por todo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos como los perros realengos que no tienen dueño. Nosotros sí tenemos un Señor y tenemos un dueño, que es el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos alimenta, el que nos protege, el que nos ayuda, el que nos consuela, el que nos sustenta. Todo lo nuestro depende de nuestro Dios. Entonces dale gracias por todo. Estás llorando, dale gracias. Estás riéndote, estás gozoso, dale gracias. Dale gracias por todo. Así que, mis hermanos, la bacteria dentro de nosotros es una realidad. Las infecciones pueden aparecer, es una realidad. No te descuide, analízate. Ponle atención a la receta que te están dando. Ponle atención a la voluntad de Dios. Tenla en tu corazón. Llénate del Espíritu, porque solo así nuestras infecciones espirituales van cediendo, controladas hasta que Cristo vuelva por nosotros, que es cuando ya definitivamente será arrancada la raíz de nuestras infecciones, que es el pecado. Aquí los antibióticos son la voluntad de Dios y la llenura de su Espíritu, la que combaten permanentemente a esa bacteria, y así podemos vivir mejor para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.